ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Con todo esto que ha pasado durante estos días, durante esta semana, el tema de la seguridad que se ha tomado en la agenda, ha pasado un poco colado el tema de la nueva Constitución. ¿Qué está pasando con esta comisión experta que está trabajando? ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora a seguir para este proyecto de nueva Constitución? Vamos a conversar con Gaspar Jenkins. Él es abogado, profesor investigador del Centro de Justicia Institucional de la Universidad del Desarrollo y es magíster en Derecho Regulatorio. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muy bien, Miriam, ¿y ustedes cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo encantado de compartir con ustedes, como siempre. Oye, sí, pues ya te tenemos como de casero en realidad, ¿no es cierto? Porque siempre te estamos preguntando sobre este tema, pero es que es cierto lo que yo digo, ha pasado muy colado, no se sabe mucho qué está pasando, se sabe que vienen las elecciones ahora, ya vamos a hablar de ello, cuáles son los pasos de este proceso, qué es lo que falta todavía por seguir, cuáles son las fechas. Pero en realidad ha pasado bastante colado lo que están haciendo estos expertos. Yo creo que incluso no se sabe mucho ni siquiera cómo fueron elegidos, cómo fueron seleccionados. ¿Nos puedes contar un poquito por ahí para ver después en qué están cada uno de ellos? Sí, claro, bueno, el proceso en el que estamos actualmente parte a finales del año pasado, ¿cierto? Cuando luego del plebiscito, cuando se rechaza la propuesta de la Convención Constitucional, se realizan conversaciones, se continúan conversaciones por las distintas fuerzas políticas y logran llegar a un acuerdo de continuar con un proceso, iniciar uno nuevo en el fondo, esta vez integrado por otras etapas, una nueva forma de establecer procedimientos y también con nuevos órganos, ¿cierto? Y por eso se logra una determinación de partir este nuevo proceso con una propuesta elaborada por un grupo de expertos, que fue uno de los temas que más se conversó a medida que se iba elaborando este acuerdo. Este grupo de expertos, que actualmente están en funcionamiento, empezaron en marzo de este año a trabajar, fueron designados por el Congreso Nacional. Ambas cámaras tuvieron la posibilidad de proponer 12 expertos, los cuales fueron votados y ratificados después por cada una de ellas, ¿cierto? Ellos fueron designados básicamente por cada uno de los partidos políticos que tiene representación dentro del Congreso Nacional. Y ahí logramos dar con el nombre de los 24 expertos que actualmente se encuentran trabajando en la sede del Congreso Nacional de Santiago, elaborando una propuesta de anteproyecto. Va a ser un texto, digámosle en sencillo, un primer borrador, que después ellos van a entregar a un segundo organismo, que se llama el Consejo Constitucional, que va a estar compuesto por personas electas democráticamente. De hecho, la elección la tenemos ahora en mayo. Es una elección de voto obligatorio en donde vamos a tener que elegir a 50 personas, a lo menos, que van a integrar ese organismo. Decimos a lo menos porque según el número de votos que tengan aquellos candidatos representantes de pueblos indígenas, se podría agregar uno o dos más. Lo más probable es que por voto puede que no se dé, la estimación es de que no haya más de 50, pero esa chance sigue estando abierta hasta el día de la elección. Este segundo órgano, que empezaría a funcionar en junio de este año, va a revisar la propuesta de los expertos y van a elaborar el borrador, entre comillas, final, ¿cierto? Una vez que ellos finalicen su trabajo, nosotros vamos a conocer una propuesta que va a ser después plebiscitada el día 17 de diciembre, a finales de este año. Entonces, sí o sí, este año vamos a tener un nuevo plebiscito en donde vamos a tener que concurrir a las urnas para demostrar nuestro apoyo o rechazo a una nueva propuesta constitucional. Oye, en buenas cuentas, bueno, ahí nos dijiste todo el itinerario de este tema desde que en diciembre ya, perdón, en marzo ya empezaron a funcionar. Bien calladitos, ¿ah? Se han portado callados, han estado ahí trabajando nada más, no tenemos muy claro en qué van, salvo que de repente aparecen cosas como diciendo, gente que alega, dice, ¿y por qué están hablando de, no sé, del tema de la salud, por ejemplo, cuando no debiera estar en la Constitución? No sé, han ahí surgido cuando están hablando de estas discusiones y de estas votaciones que han empezado ahora. ¿En qué están en este momento?
En este momento, los comisionados expertos elaboraron un primer borrador, una propuesta de normas aprobadas en general, y están ahora en la discusión más de los detalles. Están analizando el detalle de las normas. De hecho, tienen un plazo abierto en este momento para presentar sus modificaciones a este texto básico, basal, plazo que vence este día lunes. Entonces, ahora están en un proceso de discusión pública respecto de cuáles debieran ser los contenidos que integrarán este borrador de constitución que le van a entregar al Consejo Constitucional en junio. Y allí se han dividido en 4 comisiones, o subcomisiones realmente, pero son 4, se separaron en 4 grupos, uno dedicado a ver aquellas materias relacionadas con el Congreso Nacional y el presidente, otro dedicado a ver al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, y los otros 2 grupos dedicados a ver los derechos fundamentales. Uno de esos grupos se dedica a los derechos sociales, que son justamente los que pueden generar cierto o mayor grado de interés, mejor dicho, porque ahí está temas como educación, como pensiones, como salud, ¿cierto? Que son temas que por regla general le afectan mucho a la ciudadanía, ¿no? Pero no solamente esos derechos se van a discutir, sino que se van a discutir todos los derechos que nosotros consideremos básicos desde la perspectiva de los expertos. Oye, ahí dijiste algo re clave, porque dice los que consideremos en qué momento se va o no va a ver a lo mejor esa posibilidad que el año pasado fue media trucha, porque en realidad decía que había posibilidades de que uno dijera, metiera su cuchara, digamos, en cuanto a estas normativas, ¿no? Populares me refiero. ¿Va a existir esto también ahora o va a ser después cuando tengamos ya a nuestros consejeros elegidos? Sí, una de las críticas que tiene este proceso es justamente el nivel de participación ciudadana que permite abarcar, ¿cierto? La Convención Constitucional del año pasado tenía varios mecanismos, uno puede evaluar si funcionaron bien o mal, ¿cierto? Como tú lo señalas, pero tenía desde las normas populares hasta las audiencias públicas, intentaron hacer algunos cabildos incluso. Acá por tiempo esa posibilidad está mucho más limitada, se ha delegado o se le ha confiado a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile coordinar estos mecanismos de participación. Ellos han elaborado una especie de secretaría de participación para justamente empezar a ver la posibilidad de crear mecanismos de presentación de normas, mecanismos de deliberación ciudadana, pero todavía no están tan claros cómo se van a ejercer. Lo que sí se sabe es que tal vez en la fase de los expertos está un poco difícil porque los expertos entregan su proyecto ahora a finales de mayo, entonces no queda nada en el fondo. Entonces probablemente la participación se va a dar en la segunda etapa ante el Consejo electo. Oye, ¿y has tenido posibilidad tú de ver ya más o menos en qué van con este primer borrador que ya habría estado terminado, el grueso? Ahora están ya en cada una de las, en la parte más detalle, ¿no es cierto? ¿Has tenido posibilidad de ver cómo está construida, cómo tiene una lógica, tiene, bueno, se supone que sí, hay como puros expertos verdaderos, ¿no? ¿Qué opinas tú de los expertos trabajando ahí? Sí, bueno, los expertos, por regla general, son verdaderamente expertos. Eso es cierto. Gran parte de ellos son académicos. Bueno, de hecho, de los 24, 22 son abogados y de ellos muchos están ligados a universidades, no solamente como profesores, sino que como investigadores también, como gente que se dedica a estudiar esto. Y los otros 2 que no son abogados son sociólogos y son economistas que también trabajan en universidades o en centros de estudio. Entonces tienen un nivel de expertise y de estudio que les permite calificarlos como expertos, ¿no? Entonces en ese sentido está bien, yo no tengo una crítica por ahí. Sí existe un elemento central de lo que tú me preguntabas que tiene que ver con esta especie de coherencia interna que tiene este primer borrador. Y ahí debemos hacer o destacar un elemento que es vital. Este acuerdo que celebró la clase política a finales del año pasado, a principios de este año, que da origen a este proceso, iba con una condicionante que son 12 bases o 12 contenidos, 12 límites que la nueva constitución no puede olvidar. Y dentro de esos 12 límites, dentro de las cuales hay cosas importantes, como que el Congreso va a seguir siendo bicameral, va a tener dos cámaras, ¿cierto? O que vamos a mantener al presidente de la República, cosas que los expertos no pueden desconocer.
hay uno que es extremadamente importante para este proceso, que es la denominación del Estado social y democrático de derecho. Eh, Eso ha marcado la conversación de los expertos, porque nosotros, la última vez que tuvimos una declaración de constitucionalismo social en nuestra historia es en la Constitución del 25, o sea, ha pasado más de 100 o casi 100 años, ¿cierto? Desde la última vez que conversamos en términos constitucionales sobre eso. Entonces, es un debate que no está actualizado, que lo estamos actualizando recién y por ende cada experto tiene miradas distintas de cómo debiera ser un Estado social de derecho. Y ahí es donde se están empezando a generar las primeras diferencias entre los expertos, porque la misma academia tiene diferencias sobre esta temática. Hay escuelas de pensamiento que plantean una cosa y escuelas de pensamiento que plantean otra, y se están viendo esas escuelas de pensamiento dentro del Congreso. Entonces, el debate ahora va a ser mucho más rico desde la perspectiva del contenido, sobre todo ahora que va a empezar a ser masivamente público o transmitido por YouTube y por medios de redes sociales, donde vamos a poder ver los debates de los expertos y los distintos argumentos para consagrar o eliminar alguna norma en específico. Esto va a estar muy interesante en las próximas semanas. Claro que sí, en realidad va a ser súper interesante por lo que dices tú que van a ser públicas esas discusiones. Cuéntame, ellos, no sé si a lo mejor necesiten, a lo mejor no lo necesitan, tienen también acceso a tener, ¿te acuerdas que en la vez pasada había una serie de asesores y de personas que entraban en consulta? ¿Esta vez también lo tienen o van a ser solamente para los consejeros? Cuéntame un poquito cómo funcionan. Sí, efectivamente los expertos se les asimila al cargo de diputados y los diputados, ustedes saben que tienen derecho a un asesor, por ende los expertos también tienen derecho a un asesor por cada uno de ellos. A diferencia de lo que ocurrió en la convención, donde cada convencional podía contratar a una persona según su confianza, acá a los expertos se les puso un requisito, que fueran titulados, ¿cierto? Que fuera gente con título universitario. Entonces eso eleva el carácter profesional y académico de los asesores también. Pero además de tener asesores, la comisión experta tiene un mandato de invitar a profesores externos, a otros expertos, digamos, para que vengan también a dar sus puntos de vista. Entonces, por ejemplo, hoy día, en la comisión que ve derechos sociales, se invitó a 3 profesores de distintas universidades para que también ellos pudieran exponer sobre sus visiones respecto de cómo debiera quedar consagrado, por ejemplo, el derecho a la salud, por decirles alguno. Y ahí también se plantearon algunas diferencias, un profesor quería consagrarlo de una manera, el otro de otra, y eso también enriquece el debate de los expertos que después tienen que deliberar sobre eso. Oye, qué buena. A ver, yo te quiero hacer varias consultas. Una, he leído por ahí algunas personas que dicen que no están dejando dentro del tema de la Constitución el tema de la paridad. Yo no sé si, bueno, obviamente ser un anteproyecto. Me imagino que después consejeros, sí, consejeros se llaman, ¿no? Los consejeros, sí, consejeros, sí. El 7 de mayo. Estos consejeros me imagino que tendrán ahí una serie de debates y podrán obviamente modificar. ¿Hasta qué punto pueden modificar lo que ya se les entrega? En teoría pueden modificarlo todo, en teoría, ¿Ya? ¿cierto? Ahora, es difícil que eso pase porque el texto, como está elaborado por expertos, tiene cierto halo de acuerdo, ¿cierto? Porque además son expertos de distintas sensibilidades políticas. Entonces, es lógico pensar que ahí hay un piso mínimo y sobre ese van a trabajar los consejeros, pero en teoría los consejeros podrían borrar y hacerlo de nuevo. Sería una pérdida de tiempo, pero lo podrían hacer. Sobre paridad, que me preguntabas tú, claro, ese es uno de los contenidos que todavía los expertos no logran resolver, ¿cierto? Hay un grupo de expertos que plantean que debiera quedar un principio de paridad en el texto constitucional, otros que plantean que no, ¿cierto? Que eso debiera ser algo que regule la ley, que regule otro tipo de discusión, ¿cierto? El Congreso Nacional, etcétera. Entonces ahí hay un punto que no han resuelto y que se supone que debieran resolver las próximas semanas. Lo más probable, o lo que se estima desde afuera, es que quede un principio de paridad, pero tal vez sin el grado de detalle que le gustaría a algunos de los expertos. Ya, perfecto. Oye, pero es muy importante lo que tú dijiste al encabezado de esta respuesta, y es que las personas, la comisión experta está constituida por expertos, pero de distintos colores políticos, por lo tanto, debiera estar representado y han llegado ya a ciertos acuerdos.
y eso es lo que se va a ver reflejado en el anteproyecto, ¿no es cierto? Para dejar bien en claro de un lado político o de otro lado político. En realidad van a estar todas las fuerzas políticas, están todas en las fuerzas políticas representadas, ¿no? En este momento, desde el Partido Republicano por un lado hasta el Partido Comunista por el otro, tienen representantes en el comité de expertos. Ya, perfecto. O sea que si no se agarraron de las mechas ahora, quiere decir que después mal también van a agarrarse de las mechas, ¿no es cierto? Porque los expertos, Claro. además, supongo, no lo sé la verdad, pero en general los abogados, oye, ustedes, escriben y hablan de forma rara, en forma no, usan mucho una palabra determinada porque la otra no significa exactamente lo mismo. Yo me imagino que si hay tanto abogado dentro y profesor y qué sé yo dentro de la comisión experta, va a venir un anteproyecto en el que van a tener que ser citados a explicar muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, es que los comisionados expertos no terminan su tarea ahora cuando entregan Ya, el texto. ya. Terminan su tarea de redactores, pero después se transforman en una especie de asesores. Ellos mantienen su rol dentro del proceso hasta noviembre, hasta que termine esto. Y incluso en los debates del Consejo Constitucional, o sea, del órgano electo, los expertos tienen derecho a voz. O sea, van a poder asistir a las sesiones y hablar, opinar, dar cuenta, decir si están a favor o en contra de algún cambio que se quiera hacer. Incluso si los expertos están en contra de algún cambio que haga el Consejo, se puede crear una comisión mixta, una especie de organismo, un tercer organismo que estará integrado por expertos y por consejeros para tratar de resolver esa diferencia entre los dos órganos. Y aún así, y además de eso, existe también un tercer organismo llamado el Comité Técnico de Admisibilidad, que nosotros lo conocemos como los árbitros, que es una especie de tribunal que se ha creado para resolver justamente aquellos casos en donde se cree una norma que sea contraria a estas 12 bases que tiene el acuerdo. Entonces tenemos hartos mecanismos para resolver distintas discrepancias que puedan haber entre expertos consejeros. Ya, perfecto. Sí, porque digamos que los consejeros, ahí sí, hay de todo, ¿no es cierto? Hay de todos los colores políticos, obviamente, ya vamos a hablar, te quiero preguntar una cosita de la franja electoral, pero que ya están en carrera, digamos, para el tema de la elección del 7 de mayo, pero ahí va a entrar de todos los colores políticos, pero también no necesariamente van a ser expertos ni abogados, ni sociólogos, ni... puede ser cualquier persona, ¿no es cierto? Se están presentando que no necesariamente tienen a lo mejor estudios dedicados específicos a estos temas, ¿no? Claro, por un lado eso es muy bueno, la verdad, porque dota de una mirada más ciudadana a un texto constitucional. La Constitución es cierto que es una ley en términos jurídicos, ¿cierto? De hecho se le conoce como la ley de las leyes, ¿cierto? Porque es la norma superior, pero al mismo tiempo es un reflejo de nuestra sociedad. Las constituciones, a diferencia de las leyes que son un poco más técnicas, la Constitución debe ser sentida y vivida por las personas porque tienen nuestros derechos más básicos. Yo siempre le comento a mis alumnos, cuando conversamos de lo que es una constitución, yo les cuento el caso de que en Estados Unidos la constitución a veces es un personaje de los Simpsons. O sea, aparece en la cultura popular el texto, porque la gente lo tiene que vivir, tiene que saber cuáles son sus derechos. Tal vez no sepan lo que hace el presidente, pero sí saben que tienen libertad de expresión, sí saben que tienen libertad de culto, sí saben que tienen libertad de pensamiento, etcétera. Entonces, eso es parte de la Constitución y por ende es muy bueno que la ciudadanía, no necesariamente puros abogados, participen en su redacción. Ahora, eso no significa que sea un texto jurídico también y por ende tiene que tener cierto grado de técnica al momento de redactarse. Pero ahí yo creo que los expertos son vitales porque están preparando un texto jurídicamente impecable, ¿cierto? No debiera ser un texto que nosotros digamos que se escribió mal o que usó términos ambiguamente innecesarios o términos inexactos. Entonces, claro, después sí se le van a hacer algunos cambios. Además, los expertos van a estar participando de esos cambios y van a poder seguir opinando y dando ciertas directrices de cómo hacer esos cambios, ¿cierto? Pero es bueno, yo encuentro, que no participen puros abogados. Creo que es necesario que la Constitución también tenga una mirada ciudadana o de otros conocimientos, ¿cierto? ¿Cuánto puede aportar un científico, un economista, un sociólogo? Creo que también es vital para un texto constitucional. Claro que sí, por supuesto, yo también concuerdo contigo en eso. Yo creo que la discusión es enriquecedora porque
tienen otra mirada, ¿no? No Exacto. técnica me refiero, tienen otra mirada, están más en la tierra, en buenas cuentas, están más con los pies en la tierra. Oye, respecto de las personas que van a ser elegidas ahora el 7 de mayo, que es la próxima elección, luego viene la del 27 en diciembre recién, ¿no? Ya cuando se apruebe o no. En diciembre, exacto. Ahí el Diciembre, plebiscito. claro. Exactamente. Pero la de ahora del 7 de 17 de diciembre. claro, el 7 y el 7 de mayo también. Oye, la del 7 de mayo, las personas Ahora, que están hoy día ya en carrera, están participando de una franja. ¿Tú crees, no sé si es tu expertise, pero ¿tú crees que la franja electoral sirve para algo? ¿La gente se puede realmente convencer voy a votar por esa persona que dijo no sé qué? Porque en realidad son puras frases cliché. No hay mucho debate porque no hay tiempo tampoco. sí, bueno, es cierto que en el mundo actual, en el mundo que vivimos, existen algunos otros medios de comunicación que están siendo mucho más masivos o que están llegando de forma más directa a la ciudadanía, por ejemplo Facebook, donde se transmite este canal, ¿cierto? Claro. O YouTube o Instagram, etcétera, las redes sociales en general. Pero la verdad es que las franjas todavía tienen un grado de utilidad. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos parte de nuestra sociedad que todavía utiliza la radio, por ejemplo, como un elemento cotidiano importante. Todavía hay algunas localidades en Chile en donde el principal medio de comunicación es la radio. Claro. Tal vez en la televisión lo podemos ver como un poco más inútil, porque a veces los horarios no son muy buenos o los tiempos que les dan son muy cortos y no permiten desarrollar muchas ideas, es cierto, pero yo creo, en mi opinión, que sería peor no tener nada. O sea, es poquito, no es lo mejor, pero creo que sería peor no tener nada. Ahora, yo sí creo que nosotros debiéramos sentarnos en algún momento como sociedad a repensar cómo divulgamos las ideas políticas, porque a veces terminamos votando por eslóganes, ¿cierto? Y eslóganes que a veces no sabemos cómo se traducen en la realidad. Es muy fácil decir que yo voy a acabar con la puerta giratoria, por ejemplo, sin decir cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, claro, eso puede generar un problema de frustración en la ciudadanía, que votamos por alguien que nos dijo que iba a solucionar un problema importante y después nos damos cuenta que no lo hizo porque no nos dijo nunca cómo hacerlo y nunca nos dimos cuenta que no tenía la idea tampoco cómo hacerlo. Entonces, eso puede ser un problema. Pero sí, yo creo que la franja sigue siendo útil aún, sobre todo la radial, creo, eh, pero tenemos que repensar ese mecanismo de publicidad política. Claro, y otra cosa que dijiste ahí en dos oportunidades, el tema de la divulgación de los temas políticos, porque hiciste incluso el alcance con respecto de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? En la que la gente, y las quintas enmiendas y las enmiendas no sé cuánto y todo eso, son como de absoluta divulgación popular, la gente las conoce. Acá en Chile no pasa eso, no, hay muy poca cultura, además de poca cultura política, hay muy poca, bueno, no hay nada de educación cívica, ¿no? Entonces, claro, es muy importante el tema de la educación, como dices tú, el ir divulgando estas cosas para que la gente las sepa y divulgándolas de buena manera, digamos. No con peleas intestinas que suceden mucho, sino que más bien dando a conocer el hecho, ¿no? La actividad misma. No sé qué opinas de eso para terminar. No, exacto, yo concuerdo completamente con lo que tú dices. Yo creo que tal vez nuestro principal, no tal vez no nuestro principal, pero uno de nuestros grandes problemas políticos hoy en día es la forma en que manejamos nuestra información. Una de las cosas buenas que tuvo el proceso de la Convención Constitucional fue que fue muy mediática, ¿cierto? Tuvimos mucha conversación sobre el tema, hubieron canales de televisión que dedicaron programas enteros a analizar la propuesta, tuvimos conversaciones en programas periodísticos y yo creo que eso genera o incentiva un poco a la ciudadanía poco a poco a participar, ¿cierto? A mí me pasó cuando ya estábamos en espera de ir a votar al plebiscito, de que en cada reunión de amigos o cada reunión familiar a la que iba, me preguntaban del tema, había cierto interés de saber qué contenidos tenía esa propuesta y cuáles contenidos no, si eran buenos, si eran malos, etc. Y yo creo que eso debiéramos rescatarlo en este proceso y creo que ahora que van a empezar a ser un poco más divulgadas las discusiones que van a tener en público los expertos, poco a poco esto debiera empezar a permear nuevamente la ciudadanía
para esperar que la ciudadanía empiece a interesarse de la conversación constitucional. Porque lo que no podemos tener es una constitución que, por más perfecta que sea, no se sienta por la ciudadanía, no permee, ¿cierto? Si la ciudadanía no siente su constitución, por más perfecta que sea, por la constitución ideal que sea, sigue siendo una mala constitución, porque el factor importante de esto es que la gente se sienta parte de la constitución. Por eso, y con esto termino la respuesta, se suele decir que las constituciones son un espejo, donde una persona debiera abrir la constitución y verse reflejado en ella. Si no nos vemos reflejados, la constitución no nos sirve, por más bonita que esté hecha, por más adecuada en los tamaños, en la forma, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, Gaspar, por haber estado hoy día con nosotros. Nos diste una mirada global sobre el tema de la nueva Constitución y de lo que viene ahora y de que en realidad cómo debiera ser, ¿no es cierto?, esta Constitución que nos refleje a todos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un honor para mí, Miriam. Cuando ustedes quieran, yo feliz de conversar con ustedes. Un gran saludo a todos los que nos ven. Ya lo sabemos, muchas gracias. Tú eres un ya viejo invitado. Conversamos hoy día con Gaspar Jenkins, abogado, magíster en Derecho Regulatorio, profesor investigador del Centro de Justicia Institucional de la UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.